Puedes aprovechar las lecciones que te da la comprensión de la muerte de una persona que ha estado cerca de ti y que es un proceso inherente a la vida. ¿Cuáles son las lecciones con la muerte de alguien que de repente trasciende en esta experiencia física? Es un tema difícil, es un tema complicado, que muchas veces ha sido polémico debido a todos los patrones, creencias que traemos desde niños y que no nos educan a ver la muerte como un proceso natural, como un proceso que todo mundo tenemos que vivir y como algo más real de una fecha de caducidad que todo mundo presentamos y tenemos. Si nos hicieran ver el proceso de la muerte como algo más, eh, pues que se va dando conforme vamos avanzando en la vida o que puede ser de manera repentina, porque no eres nada más este cuerpo físico, porque eres mucho más que eso, eres toda la energía que está dentro de este cuerpo. Entonces podríamos ver todos esos tipos de eventos y que por supuesto son dolorosos y tenemos que enfrentar y tenemos que vivir con otra perspectiva. Sin embargo, cuando tenemos esos conceptos más claros y vemos la muerte como un cambio de forma, entonces podemos ser menos apegados a esta parte física y podemos entender que las personas que pasaron o que trascendieron a otra forma simplemente están ahí con nosotros en espíritu, en energía, y nos van a estar acompañando hasta que nosotros también los alcancemos en ese mismo viaje. La idea de reflexionar sobre la muerte trae muchísimas lecciones, porque muchas veces solo cuando te pones a pensar en que tienes esa fecha de caducidad, en que la vida es frágil y todas esas lecciones que en este año y medio casi ya, que llevamos de vivir un proceso de donde hemos estado más en contacto con la muerte, podemos ver qué tan frágil es la vida. Y entonces, teóricamente, deberíamos de aprender a reflexionar más acerca de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, hacia dónde se está moviendo nuestras vidas. Enfocarnos más en el presente, pero ver en el futuro qué visión queremos de nosotros, cuál es nuestro propósito de vida, qué es lo que realmente queremos experimentar y a dónde queremos llegar. Porque vivir simplemente por vivir es estar como en un estado de zombie, como estar hipnotizado y no querer abrir los ojos a todo lo que está pasando y tampoco darte cuenta de quiénes son las personas con las que deberías de pasar más tiempo y cuáles son las cosas que deberías de estar haciendo con más pasión en tu vida. Porque muchas veces las personas creen que sus vidas no valen la pena porque simplemente tampoco se han dado el tiempo para entrar a reflexionar en sus vidas. Todo el tiempo están viviendo superficialmente, están viendo noticias, están viendo información tóxica, están en contacto con emociones tóxicas y no limpian todo ese tipo de proceso que está pasando en sus vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en ese tipo de contacto con noticias, con emociones, con toxicidad, con personas que te drenan la energía? Pues simplemente tu vida pierde sentido. ¿Y dónde vives? Vives en las emociones que te promueven todas las redes sociales o las noticias o lo que está pasando. Y entonces, ¿cómo piensas? Como todos los demás, te vuelves una persona que entra a ese rebaño, donde lo único que te importa es encontrar los atajos y disfrutar a veces de placeres momentáneos, pero que de repente dices, no tiene sentido lo que estoy haciendo, ni tampoco encuentro sentido en mi vida. ¿Por qué? Porque no te has parado, porque no te has dado ese tiempo de reflexionar, porque estás más metido en otras cosas, en chismes, en información que nos daña y que está diseñada para eso,
y que lo único que hace es que te causa miedo, depresión, ansiedad y toda la gama de emociones tóxicas. ¿Y qué pasa cuando haces eso en tu cerebro? Se bloquea, ya no piensas, simplemente estás en un modo de mono o primitivo, reaccionando ante la vida y dándote cuenta que los años pasan y sigues en el mismo lugar, o sigues haciendo lo mismo, o sigues estando con las personas que ya no querías estar, o sigues permitiendo que abusen de ti, etcétera. El punto aquí es que cuando te pones a pensar que la muerte es para todos y no tiene discriminación y no importa la clase social y es algo a lo que te vas a enfrentar, entonces dices, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Esta es la vida que yo quería? ¿Esto es lo que yo quiero estar disfrutando? ¿Estas son las personas que quiero alrededor mío? Todas esas preguntas te las vas a hacer en el momento en el que pienses en cómo estás viviendo tu vida. Y desafortunadamente esas preguntas nos las hacemos cuando estamos más cerca de la muerte, cuando estamos viviendo la muerte de una persona cerca, viviendo la muerte de un familiar, viviendo la muerte de una persona que nos contó el dolor que sufrió. Y entonces reaccionamos y decimos, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Qué tipo de personas están conmigo? ¿Son recíprocas conmigo esas personas? ¿Se preocupan por mí? ¿Han visto por mí? ¿Están ahí cuando yo he estado también? Todas esas preguntas hay que hacérselas. Y hay que dejar de estar viviendo que una vacuna nos va a salvar o que un medicamento va a ser la magia. Porque si lo único que quieres es tomarte o inyectarte algo para seguir viviendo como vivías antes, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Porque tú no estás cambiando. Simplemente estás metiéndote algo en el organismo que crees y por fe tal vez funcione. Tal vez. Así como te lo ponen en la descripción del producto. Tal vez te proteja. Sí, así hacen las cosas ahora. Más banales, más mal hechas y cada vez la información que vemos en lugares que se especializan en darte información de salud es más incongruente. ¿Por qué? Porque ahorita ya lo único que interesa es la ambición. Y eso es lo que pudimos ver en toda esta pandemia. Si abriste los ojos, si estás en miedo, si estás viendo noticias, si estás intoxicándote de cosas, pues por supuesto que no lo ves así. No tienes cómo verlo. Está nublado. Se llama neblina del cerebro. Se llama cuando estás intoxicado por tu cerebro, con tanta información que no te sirve. Entonces, cuando te deshaces de esa información y te pones en contacto contigo y con lo que está pasando dentro de ti, en ese momento cambias, porque estás cambiando internamente. Y cuando tú te enfocas en ti y cuando cambias desde adentro, todo afuera va a cambiar y vas a ver otro mundo. Ya no vas a ver el mundo que te cuentan, ya no vas a ver el mundo que te quieren proyectar, ya no vas a ver la película que ellos quieren que veas. Tú vas a crear tu película y tú vas a ser el protagonista, no la víctima. De eso se trata la reflexión sobre un proceso natural que es la muerte. Y cuando vivimos más conscientes de que todos los días son prestados, entonces vivimos con un propósito más claro y tratamos de buscar esa dirección que queremos. Y todas las personas que tienen dirección en su vida y que tienen un propósito claro, logran las cosas y trascienden a pesar de muchas cosas. Y eso lo han escrito muchísimas personas. El libro más profundo acerca de eso es el de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Ese libro habla de todo este contacto con las personas que han vivido una etapa muy complicada, mucho más complicada que lo que vivimos en este año y medio casi. Ponte en contacto más con esos pensamientos, aun cuando al principio te dé miedo, porque ponerte en contacto con algo que es natural
te va a hacer pensar más en cómo estás aprovechando tu tiempo aquí, en esta experiencia física. Espero que te hayan ayudado estas reflexiones, que te abran un panorama más claro de cómo debemos experimentar nuestras vidas. Esto es solamente una opinión, esto es solamente una exposición de lo que yo he vivido, de lo que yo pienso. Cada quien puede tener las creencias que quiera, pero lo que es un hecho es que si no tienes un propósito, estás simplemente transitando y dejando que la vida te diga qué va a pasar y estés apagando fuegos todo el tiempo. Que tengas una excelente noche y un excelente inicio de semana. Nos vemos el martes y muchas gracias por conectarse. Iván, gracias, y Gaby. Si les gustó, si los hizo reflexionar, ayúdenme a promoverlo y a que se mueva más para despertar más gente. Bonita noche, gracias, bye.